Sean bienvenidos a este video preparado por la Iglesia Ortodoxa de Guatemala, la Cuaresma, camino hacia la patria celestial. ¿Cómo calculamos la fecha de Pascua? La Pascua cristiana debe celebrarse después de la hebrea para conservar la analogía de la sucesión de los hechos históricos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al día siguiente de la Pascua hebrea. Un día antes de la Pascua hebrea, el Sanedrín le pidió a Poncio Pilatos que ordene bajar de la cruz los cuerpos de los condenados, después de matarlos desgarrando sus extremidades, para que no queden sus cuerpos sobre la cruz, porque era un gran día aquel día sábado. El cuerpo de Jesucristo fue bajado de la cruz el día de la preparación de la Pascua hebrea, el viernes. En griego, el día viernes se dice así, paraskevi, preparación. Otra parte del texto evangélico dice que el día de la resurrección fue aquel día primero de la semana, es decir, el domingo. Los ortodoxos calculamos la Pascua de la siguiente forma. La Pascua es conmemorada siempre un domingo. El domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, esto es, después del día 21 de marzo del calendario gregoriano, 3 de abril del calendario juliano. La Pascua cristiana se conmemora siempre después de la Pascua hebrea. A partir del año 1924, algunas iglesias ortodoxas comenzaron a utilizar el calendario gregoriano para la celebración de las fiestas fijas, las que están establecidas en determinado día del año y no dependen de la Pascua para su determinación. Por ejemplo, la Navidad, Epifanía, Anunciación, Dormición, etc. Pero para Pascua y las fiestas que dependen de esta fecha, por ejemplo, Pentecostés, todos los cristianos ortodoxos utilizamos el calendario juliano, no el calendario gregoriano, también conocido como calendario civil. Preparación a la Cuaresma. Domingos preparatorios. El domingo del fariseo y el publicano, el domingo del hijo pródigo, el domingo del juicio, el domingo del perdón. El domingo del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Todas las buenas obras y ejercicios espirituales que el cristiano brinda en toda su vida, pero intensamente en la temporada cuaresmal, no son la factura de su justificación ante Dios, como lo pensó el fariseo, sino la reacción natural de quien con humildad inclina todo su ser ante Dios, como el publicano. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El domingo del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Nos plantea la Cuaresma como una marcha de regreso hacia el Padre que nos espera siempre. Ábreme las puertas del arrepentimiento. El arrepentimiento no es contar algunos pecados o desviaciones que he cometido, sino confesar que he escogido ir a un país lejano en lugar de vivir en la bella casa paternal. Dicha confesión me impulsará, como al hijo pródigo de la parábola, a regresar a la belleza inicial que me fue otorgada en el bautizo. Semana de la carne. Después del domingo del hijo pródigo, comienza la última semana, donde es permitido comer carne y otros productos animales, excepto miércoles y viernes. El domingo del juicio. Este pasaje aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. El juicio final se basará en el amor manifestado en las obras de cada uno. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pues si las obras en sí, como hemos visto en el Evangelio del fariseo y el publicano,
no formaron el criterio para la justificación, sí son una emanación abundante de un alma que ama a Dios. Si no, su piedad será falsa y digna de juicio. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. La devoción que buscamos no es egoísta, sino que busca ser manifestada en el amor a los demás. Semana del queso. Es la semana anterior a la Cuaresma. La carne y otros productos animales están prohibidos, pero se permite comer huevos y productos lácteos, aún en miércoles y viernes. El Domingo del Perdón. Esta reflexión está basada en la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 14 al 21, a partir del cual se inicia la Cuaresma. Pues, ¿cómo podemos decir a Dios Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, si en realidad no estamos dispuestos a perdonar a los demás? Así, la Iglesia nos estimula a que ofrezcamos nuestra ofrenda cuaresmal con un corazón limpio de cualquier sentimiento rencoroso. Inicio de la Cuaresma. Preparación. Durante la Cuaresma, la abstención en la comida, en calidad y cantidad, y en cualquier tipo de diversiones, con plegarias fervorosas en el hogar y con oficios en el templo, todo coadyuva a corregir al hombre. Desde la antigüedad, se acostumbró a terminar el sacrificio de la Cuaresma con el sacramento de la confesión ante el sacerdote y la comunión de los santos misterios de Cristo. La confesión debe ser realizada sin apuro, con su debida preparación, con un gran sentimiento de arrepentimiento y deseo de cambiar para mejorar su propia vida. La comunión vierte en el cristiano una gran fuerza espiritual. Es por eso que se recomienda comulgar varias veces en el transcurso de la Cuaresma. Estructura en Cuaresma. Domingo de la Ortodoxia, Domingo de San Gregorio Palamas, Domingo de la Adoración de la Santa Cruz, Domingo de San Juan Clímaco, Domingo de Santa María Egipciaca, Sábados de San Lázaro y Domingo de Ramos, y Semana Santa. Los servicios en Cuaresma. La Iglesia ayuda al cristiano en su esfuerzo de contrición durante la Cuaresma, creando determinadas condiciones que contribuyen al arrepentimiento y abstinencia. Durante la Cuaresma en el templo, todo se hace de distinta manera. Los oficios religiosos, las oraciones, los cánticos, las inclinaciones y todo el ambiente es diferente. Toda pompa y solemnidad disminuye. Los oficiantes visten ropajes oscuros, la iluminación se debilita, las campanadas son más espaciadas y tienen un tañido triste. Hay diferentes cánticos, se escuchan más las lecturas de los salmos y otras oraciones, las que predisponen el alma hacia una contrición más meditada de los pecados. Aumentan las postraciones. Durante la Cuaresma, muy a menudo se repite la oración de San Efrén el Sirio. La liturgia entera, siendo el oficio más solemne, solo se oficia los sábados y domingos. En cambio, los miércoles y viernes, en el transcurso de toda la Cuaresma, se oficia la liturgia de los presantificados, que lleva el rasgo típico de arrepentimiento. Lecturas de la Biblia. Otra característica de los servicios cuaresmales es el uso del Antiguo Testamento. Hay lecturas del Génesis y Proverbios en vísperas y las profecías de Isaías en la hora sexta. Estas lecturas dan énfasis a la idea de que la Cuaresma es un tiempo de preparación, un regreso espiritual al Antiguo Testamento que anunció y preparó la venida de Cristo y la inauguración de la nueva vida que Él nos da. El Génesis narra la historia de la creación, la caída del hombre y los comienzos de la historia de la salvación. Los Proverbios nos enseñan la sabiduría de Dios revelada al hombre, llevándole al arrepentimiento y a su renovación. Finalmente, Isaías es el gran profeta de la redención y de la salvación, el heraldo del reino de Dios. El Salterio. Los salmos ocupan una posición central en todo el culto ortodoxo, pero durante la Cuaresma, el Salterio completo se lee 2 veces cada semana y normalmente se lee una sola vez. Aunque esta práctica se puede llevar a cabo solamente en los monasterios,
Es importante saber que en la Iglesia el salterio es considerado como un esencial auxilio espiritual de la Cuaresma. El Triodio. El libro litúrgico de la Gran Cuaresma es el Triodio, 3 odas. Además de las lecturas bíblicas, contiene los himnos esenciales que se cantan todos los días en maitines y vísperas, los cuales expresan mejor que nada la espiritualidad cuaresmal de la Iglesia Ortodoxa. La música y los ornamentos litúrgicos. El espíritu de Cuaresma es expresado en la música litúrgica. Se usan tonos y melodías especiales en las letanías, los aleluyas y en los himnos. Estas lentas melodías, solemnes y profundas, provocan en nosotros un deseo de pureza y una tristeza por no haber vivido de acuerdo con la hermosura original para la cual fuimos creados. Por tanto, como símbolo externo de este estado de arrepentimiento, de preparación y de humildad, se usan ornamentos litúrgicos de color morado u oscuro durante la Gran Cuaresma. Oración de San Efrén el Sirio. Esta plegaria se debe rezar en el transcurso de toda la Cuaresma, de lunes a viernes, al final de las plegarias matinales y vespertinas. Se lee esta plegaria en el templo en los oficios durante todos los días de la semana. Esta oración, repetida constantemente en los oficios, es la expresión más sencilla y más pura del arrepentimiento en todas sus dimensiones, de deseo, de purificación y anhelo de mejoramiento, de un cambio verdadero en relaciones con otras personas. Las reglas cuaresmales de la Iglesia Ortodoxa dan mucha importancia a la postración. Por medio de ella, el cuerpo participa en el esfuerzo de humillar nuestro orgullo y nuestra autosatisfacción. Oh Señor y Maestro de mi vida, líbrame del espíritu de ocio, de indiscreción, de ambición y de locuacidad. Postración. Mas regálame a mí tu siervo, el espíritu de castidad, humildad, paciencia y de amor. Postración. Sí, Señor y Rey, concédeme percibir mis propias faltas y no juzgar a mi hermano, porque bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Postración. Luego nos inclinamos 12 veces diciendo: oh Dios, purifícame a mí pecador. Y otra vez la oración completa con una postración al final. Gran Canon de San Andrés de Creta. La Cuaresma comienza con el Gran Canon penitencial de San Andrés de Creta, escrito en el siglo VII por uno de los himnógrafos más insignes de la Iglesia Ortodoxa. Este canon es la expresión más pura del arrepentimiento. El autor contempla la historia de la salvación narrada en el Antiguo y el Nuevo Testamento y aplica sus imágenes al estado de su alma pecaminosa. Es un lamento largo y patético del cristiano que redescubre cuánto Dios le ha amado, cuánto ha hecho por él y lo poco que el hombre ha correspondido al amor y a los beneficios de Dios. El Gran Canon se recita 2 veces durante la Cuaresma. En el servicio de las grandes completas, una parte se dice el lunes, otra el martes, otra el miércoles y otra el jueves de la primera semana, y luego en su forma completa en maitines del jueves de la quinta semana. Es la verdadera introducción a la Cuaresma, establece su tono y espíritu y desde el principio nos da la verdadera dimensión del arrepentimiento. Liturgia de los dones presantificados. La liturgia de los dones presantificados ocupa un lugar importante durante la Cuaresma. Se oficia los miércoles y viernes. En ella se elevan y se ofrecen a los fieles los santos dones santificados en la liturgia del domingo anterior, los cuales se guardan en el artoforio sobre el santo altar. Proviene este oficio de los primeros siglos del cristianismo. Los creyentes querían comulgar a menudo del cuerpo y sangre de Cristo. Sin embargo, el oficio de toda la liturgia completa, siendo un oficio solemne, fue reemplazado por la liturgia de los dones presantificados, en la cual se podía comulgar de los dones santificados anteriormente. Antiguamente se oficiaba en el atardecer. Es por ello que existen en la liturgia algunas oraciones de vísperas. La compaginación de la liturgia de los dones presantificados se adjudica a San Gregorio el Diálogo, Papa de Roma, año 604. El orden de la liturgia de los dones presantificados es el siguiente. Después de pronunciar el sacerdote, bendito sea el reino, se lee el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Luego se reza la gran letanía y se lee el Catisma 18.
Salmos del 119 al 133. Luego el coro canta: «Oh Señor, clamo a ti con las estiqueras». El sacerdote realiza la entrada vespertina con el incensario. El coro canta esplendorosa luz y se lee la primera parimia, un fragmento del Génesis. Al pronunciar el sacerdote: «Sabiduría, levantémonos», la luz de Cristo ilumina a todos, los fieles hacen una postración hasta el suelo. Se lee la segunda parimia, lectura parcial del libro de la sabiduría. Luego, el coro canta: «Valga ante ti mi oración como incienso», y se realiza la gran entrada con los dones presantificados. Se repite la oración de San Efrén el Sirio y se reza la letanía de la súplica, que culmina con la oración del Padre Nuestro. El sacerdote dice: «Los dones presantificados para los santos». Sábados y domingos en Cuaresma. Los sábados de Cuaresma, con la excepción del primero dedicado a la memoria del santo mártir Teodoro de Tiro y el quinto, que es el sábado del himno a Catisto, son días de conmemoración de los difuntos. Es un memorial semanal de todos los cristianos ortodoxos difuntos, de su integración a la Eucaristía, siempre ofrecida por todo y para todo. Cada domingo de la Gran Cuaresma, aunque conserva su significado esencial, que es una Pascua de Resurrección semanal, tiene su propio tema especial. Los sábados y domingos, días de celebración eucarística, los ornamentos luctuosos son reemplazados por otros de colores claros. No se usan las melodías de Cuaresma y se omite la oración de San Efrén con sus postraciones. Los oficios no son de tipo cuaresmal, pero la regla de la abstinencia y el ayuno siguen prácticas sin interrumpirse. En todos los domingos, en las vísperas, un gran proquímeno especial, versículo del Salterio, inaugura otra semana de esfuerzo penitencial. Ayuno. Primera semana de Cuaresma. Solamente 2 comidas se hacen durante los 5 días, los miércoles y viernes después de la liturgia de presantificados. No se come nada desde el lunes en la mañana hasta el miércoles en la noche, el periodo más largo de ayuno sin comer durante todo el año. Pocos fieles no clérigos mantienen estas reglas en su plenitud. Para las comidas de miércoles y viernes, como para todos los días durante Cuaresma, la carne, los productos animales, pescado, productos lácteos, vino y aceite son evitados. El sábado de la primera semana empieza la regla usual para los sábados de Cuaresma, descrita más adelante. Sábados y domingos de la segunda a la sexta semana. Vino y aceite están permitidos, lo demás se mantiene del estricto ayuno. Días entre semana desde la segunda a la sexta semana. La regla estricta se mantiene todos los días. Abstención de carne, productos animales, pescado, huevos, lácteos, vino y aceite. Aspectos de las semanas en Cuaresma. La primera semana se distingue por el carácter austero y conmovedor de los oficios. El lunes, martes, miércoles y jueves, en el oficio de las grandes completas, se lee el canon de San Andrés de Creta, capaz de conmover a las almas más endurecidas y predisponer hacia los sentimientos de arrepentimiento. El sábado se recuerda el milagro del gran mártir Teodoro el Tirón, quien en una ocasión apareció a los cristianos salvándolos de comer alimentos profanados con sangre ofrecida en altares paganos, ordenándoles en cambio comer trigo hervido con miel. En el primer domingo de la Cuaresma se festeja la fiesta de la ortodoxia, que fue dispuesta en memoria del restablecimiento de la veneración de los santos iconos, los que fueron perseguidos por los iconoclastas en los siglos VIII y IX. Al finalizar la liturgia, se oficia una plegaria especial para la conversión de los extraviados. En el segundo domingo se conmemora a San Gregorio Palamás, gran místico y teólogo bizantino del siglo XIV, que concentró su enseñanza en la alta vocación del hombre, en su edificación en Cristo. El tercer domingo de la Cuaresma se denomina de la veneración de la cruz, ya que en las vísperas del sábado se expone en medio de la iglesia la Santa Cruz para su veneración. Con esa exposición de la cruz, la iglesia infunde ánimo a los fieles para la continuación del sacrificio del ayuno, ya que con el poder de la cruz
El Señor le quitó el poder al diablo y nos libera de nuestros pecados. La cruz queda en medio de la iglesia en el transcurso de toda la cuarta semana de la Cuaresma. Cuando se venera la cruz se canta: ante tu cruz, oh Señor, nos prosternamos y tu santa resurrección glorificamos. El cuarto domingo se dedica a San Juan Clímaco, uno de los ascetas más renombrados, quien en su libro La escala de las virtudes describe las diferentes etapas de la vida espiritual. El quinto se dedica a Santa María Egipciaca, antes gran pecadora y luego de su arrepentimiento, una gran santa equivalente a los ángeles. El miércoles en la noche, en la quinta semana, se vuelve a leer el gran canon de San Andrés de Creta. El viernes en la noche se canta el acatisto a la Santísima Madre de Dios que, con su espiritual perfección, superó a todos los hombres, siendo el máximo ejemplo de imitación. Toda la sexta semana consiste en la preparación de los creyentes para una digna alabanza del Señor, que hace su entrada a la ciudad de Jerusalén hacia un martirio voluntario para nuestra salvación. El viernes de la sexta semana termina la Santa Cuaresma, como el tiempo predeterminado al sacrificio del arrepentimiento. El domingo se recuerda la entrada del Señor a Jerusalén y comienza la semana de la Pasión, el recuerdo de los últimos días de la vida terrenal del Salvador. Les damos las gracias de habernos acompañado en este video, La Cuaresma, camino hacia la patria celestial.